viendo el título de la sesión de hoy, que, como sabes, es la traducción pedagógica en el aula de L. Vamos a ver algunas de sus aplicaciones, ventajas y desafíos, y vamos a hacerlo de la mano de Marina Rabadán Gómez, profesora en la Universidad de Lima. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio, y muchas gracias por contar conmigo hoy. Y hola, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, desde donde estéis. Bien, pues Marina doy un par de datos sobre ti. Es profesora titular de español y lingüística aplicada en la Universidad de Liverpool y donde dirige el programa de Open Languages. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Huelva, es máster en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad de Barcelona y es doctora en Lingüística aplicada por la Universidad de Leeds Beckett. Es, entre otras cosas, Marina es autora de materiales de enseñanza de L y también de la aplicación de la traducción para intérpretes, materiales para formación de intérpretes públicos, de servicios públicos. Ya nos explicarás esto porque creo que es una piedra de toque, es un elemento muy interesante que dispara una buena parte de la propuesta que nos traes hoy. No quisiera tomar más tiempo, Marina. Voy a dejar de compartir mi pantalla, puedes compartir la tuya y podemos iniciar la sesión. Muy bien. De acuerdo. ¿Veis todos la pantalla, verdad? ¿Y me escucháis bien? Vale, muy bien. Bueno, pues yo Bueno, me quedo pues aquí detrás, pendiente y hasta dentro de un rato, Marina. muy bien, gracias, Sergio. Bueno, pues como decía antes, buenas tardes, buenos días, buenas noches y muchas gracias a todos por estar aquí hoy en este webinar. Como ya ha dicho Sergio, el tema es la traducción pedagógica en el aula de L, aplicaciones, ventajas y desafíos. Vaya por delante que yo no soy traductora profesional, pero sí que he trabajado mucho en el ámbito de la traducción aplicada a la enseñanza y en formación de lingüistas que inician su carrera como intérpretes. Es la publicación a la que se refería Sergio antes. Bien, pues comenzamos un poco con la hoja de ruta. Vamos a empezar con las definiciones propias. Vamos a hablar de qué es la traducción pedagógica. Después quiero articular esta clase, este seminario, alrededor de la relación entre actividades de traducción, destrezas lingüísticas, conocimientos, y vamos a ver una tipología de actividades relacionadas con la traducción y la interpretación, pero aplicadas al aprendizaje de español como lengua extranjera. Finalizaremos reflexionando un poco sobre ventajas y desafíos que implica traer la traducción al aula de L y, pues como ya sabéis, al final tendremos un ratito buen rato, espero, para preguntas y reflexiones. En casi todos los puntos tendremos un momento en el que pararemos y os haré alguna pregunta para empezar eh, o para pasar al siguiente paso. En este caso va a ser para empezar. Voy a empezar con esta pregunta, ¿vale? Entonces, en el chat, si podéis, brevemente, me gustaría saber si usáis la traducción en vuestra clase y si la usáis es por elección propia o por exigencias del guión. El currículum asume que usáis la traducción. Muy bien, estupendo. Pues veo que casi todos decís que sí, me alegro mucho de que hay mucha gente que dice que por elección propia, pero también hay algunos que decís que por exigencia curricular. Así fue como empecé yo casi a usar la traducción más a menudo y de una manera más sistemática.
Fue por exigencias del guión en mi caso, porque como ya habéis escuchado, trabajo en el Reino Unido, en una universidad y aquí en el ámbito de educación superior, en las carreras de lenguas, se asume que la traducción es parte del contenido del grado. Entonces, pues es algo que está bastante integrado en los currículos. Bueno, pues empezamos entonces y vamos a hablar primero de qué es la traducción pedagógica, para empezar, ¿ok? Tradicionalmente, vamos a empezar un poco con contexto, ¿no? Y vamos a empezar reflexionando sobre cómo se ha visto o cómo se ha utilizado la traducción en la enseñanza de lenguas tradicionalmente, especialmente de la mano o con las reflexiones de Rosario Hernández y Ángeles Carrer, que nos indican que seguramente sea la experiencia de muchos aquí. Tradicionalmente la traducción tenía un enfoque muy instrumental en las clases de lengua y se usaba para acceder a la literatura en el sentido amplio, no solo a novelas o poesía o obras de teatro, sino a todo lo que estaba escrito sobre ese área. En realidad, el uso de la lengua prácticamente ha sido tradicionalmente muy instrumental en los grados de estudios lingüísticos en muchos contextos y en muchos países, ciertamente en el Reino Unido ha sido así. Este uso o esta traducción tradicional en el aula de lengua implicaba bastante memorización de listas de vocabulario. Esta idea de los glosarios era la manera en la que se aprendía vocabulario con la traducción sin ver una aplicación directa, por supuesto, más que cuando luego se traducía. E igualmente las reglas gramaticales se aprendían un poco ad hoc y según lo que necesitaba la traducción. La traducción de la que hablamos, en este caso de manera tradicional, es la traducción escrita. Entonces, pues había un desarrollo bastante grande de las destrezas escritas, de la comprensión lectora y de la escritura, pero a costa de las destrezas orales, tanto de la expresión como de la comprensión auditiva. Luego, otro problema recurrente en este contexto es que normalmente la lengua vehicular de la clase era la L1 del aprendiente y la lengua extranjera pues solo se veía en el texto, en la traducción. Aunque podríamos argumentar, y luego lo vamos a ver, que de hecho el Marco lo ha hecho, que la traducción en sí siempre es una actividad comunicativa, pero realmente en esas clases donde se usaba la traducción, digamos, a la antigua usanza, pues no había una intención comunicativa obvia. Y por último, ha habido también un gran número de estudios sobre las interferencias que la L1 del estudiante puede causar en el aprendizaje de la L2, relacionándolas con el uso de la traducción. Todo esto tuvo especialmente fuerza a finales de los años 70 y 80, cuando el método comunicativo empezó a coger fuerza, ¿no? Entonces ahí tuvimos un momento de no total a la traducción en el aula de L. Sin embargo, ya pronto por aquella fecha, sí que hubo muchos profesores e investigadores que pensaron, bueno, verdaderamente hay otras maneras de utilizar la traducción y la traducción sigue siendo una herramienta útil cuando se aprende una lengua. Entonces, para hablar de traducción pedagógica, normalmente se le da crédito a la voz como por haber dado, digamos, la primera definición de ese concepto. La tenéis en pantalla. No voy a intentar leer en francés porque mi francés anda muy oxidado, pero sí que tenemos ahí, bueno, la traducción para los que vayan como yo y algunas palabras claves destacadas de la definición de la voz.
la traducción trae un aporte cognitivo externo al lenguaje, supone una interesante actividad mental y ejercita la inteligencia, el razonamiento, la intuición, la Marina, intuición. ¿puedo interrumpirte? Te Sí, sí, interrumpo. Hay una distorsión de sonido cuando te alejas un poco del vale. micrófono. Y ahora justamente estaba pasando, desde que te has puesto a leerla, debe ser un truco para que no te oigamos en francés o algo así. Te pones la distorsión. Gracias. Disculpadme, sí, seguramente es tengo aquí dos pantallas y cuando miro hacia el lado seguramente no me captura bien el micrófono. Entonces voy a intentar quedarme mirando siempre al frente y perdonadme si me veis así mirando hacia el lado para ver las diapositivas, ¿vale? Bien, pues continuamos entonces. A partir de esta... a partir de esta definición de la voz, otros muchos investigadores han seguido reflexionando sobre la función de la traducción pedagógica y, por ejemplo, Rosario Hernández habla de que es una actividad didáctica cuyo objetivo pues es el perfeccionamiento de la lengua que se aprende, que bueno, ella la llama lengua terminal, a mí no me gusta mucho ese nombre, pero en fin. La parte clave aquí es que la traducción pedagógica permite la manipulación de textos y el análisis contrastivo de las dos lenguas a través de una reflexión consciente sobre sus diferencias. Eh, Pintado Gutiérrez habla también de que la traducción sí que es y sí que puede ser una actividad comunicativa y dinámica que puede encajar muy bien una enseñanza comunicativa de las lenguas. Y el marco, nuestro querido marco de referencia, ya desde su primera edición del 2001, incluye también la idea de que la traducción con fines didácticos es particularmente apropiada para la enseñanza de lenguas. Ellos dicen que a partir del nivel A2 y B1, ahora yo me voy a intentar atrever a enseñaros algunas propuestas de cómo se puede utilizar también la traducción desde el nivel A1. Ampliando un poco en esta definición del marco, como os decía antes, esta es del primer volumen, pero en el segundo volumen, publicado más recientemente en el 2020 su edición en inglés y en el 2021 su edición en español, aparece el concepto de mediación relacionado con la traducción y es al que se le da más énfasis, ¿no? Se habla de la mediación como una actividad que crea puentes y que ayuda al alumno a construir o a transmitir significados. Muy interesante aquí que dice a veces dentro de una misma lengua y otras veces de una lengua a la otra. Nosotros nos vamos a centrar en estas actividades donde se traduce de una lengua a la otra, obviamente, dentro de la categoría de mediar textos, pues tenemos aquí cómo traducir un texto específico, pero también tenemos otras actividades como transmitir información específica, actuar como intermediario o condensar, resumir un texto, que ahora más adelante vamos a ver con los ejemplos, son altamente significativas para las actividades de traducción pedagógica que vamos a proponer. Un poquito más de contexto. ¿Qué tipos de traducción, digamos, ocurren en el aula de lenguas y por qué ocurren? ¿Para qué las utilizamos? Clara de Arriba distingue muy bien entre tres tipos de traducción. La primera sería la traducción de textos, es decir, la traducción desde un punto de vista más tradicional, que puede servir para trabajar la comprensión lectora de la lengua extranjera, la expresión escrita en la lengua materna o al revés,
para trabajar estructuras gramaticales y elementos de contrastividad entre las dos lenguas. Vemos aquí lo mismo que mencionó antes Hernández. Pero de arriba habla también de otras traducciones, de la traducción interiorizada o silent translation, como se la ha llamado en inglés también, que es esa traducción que ocurre de manera inconsciente en la cabeza de todo aprendiz de una lengua extranjera y hasta cierto punto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en muchos casos en toda cabeza bilingüe o multilingüe, y que no es ni más ni menos que esa acción de dar sentido al mensaje y que no es una traducción literal, sino que es eso, es el intentar comprender el mensaje y pasarlo a la lengua en la que tú lo interiorizas. Y por último, esa traducción explicativa que usa sobre todo el profesor y que creo que todos usamos en algún momento con objetivo didáctico cuando estamos explicando algo en clase. Ocasionalmente puedes traducir una palabra, un concepto o puedes necesitar echar mano de la otra lengua para explicar un poquito algo pues quizá más complicado. Y muchas veces también en clase les pedimos a nuestros alumnos esa traducción puntual para comprobar su comprensión, ¿no? En todas las clases de A1 aprenden rápidamente a decir cómo se dice tal en español, en francés, en inglés, y desde ahí ya estamos ejercitando esa traducción explicativa en clase. Entonces, resumiendo un poco todo este contexto, ¿por qué la traducción pedagógica? Bueno, pues podríamos decir que la traducción pedagógica mejora la comprensión lectora y auditiva porque el ejercicio de traducir implica procesar el texto de origen en muchísimo detalle y comprenderlo muy bien, comprender su significado en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, para poder convertirlo a la otra lengua. De la misma manera, favorece la producción, tanto escrita como oral, y fomenta pues, esa corrección, precisión, tanto léxica como gramatical, y pues, que pueda haber una variedad en la expresión. La traducción puede también fomentar la competencia intercultural de los estudiantes, ya que nos ayuda a hacerles reflexionar sobre cómo se expresan las mismas realidades en culturas diferentes o realidades diferentes que no existen en otras culturas. ¿Cómo le explicas a alguien qué es la sobremesa? Y por último, la conciencia metalingüística. Esto viene de lo que íbamos diciendo desde el principio y que es uno de los aspectos claves del uso de la traducción. La comparación entre dos lenguas, si está hecha de una manera guiada, estructurada, ayuda a comprender mejor el funcionamiento, en nuestro caso, del español, a través del análisis de estructuras gramaticales, matices semánticos, patrones sintácticos, etc. Es decir, podemos analizar cualquier aspecto de la lengua a través de la traducción. Bien, voy a parar un momentito porque veo que hay personas que están diciendo que tienen problemas con el audio y otras que no. Igual las que dicen que tienen problema pueden intentar comprobar sus ajustes en su ordenador, en su computadora, a ver si es que tienen el volumen bajito. Yo por mi parte lo acabo de comprobar y lo tengo al máximo e intento quedarme aquí cerca del micrófono para que me oigáis bien, ¿vale? Vale, me confirmáis que la mayoría oís bien. Estupendo. Bueno, pues seguimos entonces hablando vamos a empezar a relacionar la traducción con destrezas y conocimientos que desarrollamos en una clase de lenguas extranjeras, de él en nuestro caso. Lo primero, la diferencia entre la traducción directa y la traducción inversa.
seguro que lo sabemos todos, pero así muy rápidamente recordamos que la traducción directa es aquella en la que el texto fuente, el texto de origen, está en la lengua extranjera y se traduce a la L1 del traductor o del estudiante, en este caso. Entonces, en nuestro caso, pues sería el texto original está en español y el estudiante traduce a su L1. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es practicar sobre todo la comprensión de un texto escrito, de un texto oral, de un texto audiovisual. Luego tenemos la traducción inversa, que pues sería al revés. Partimos de la L1 del estudiante y traducimos a español. En este caso, pues tendríamos el foco, el énfasis en la expresión, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. Cabe decir también que, como también todos sabréis, los traductores profesionales lo que suelen desarrollar principalmente es la traducción directa. Sin embargo, en la clase de L, tradicionalmente, en esa clase tradicional en la que se enseñaba base de traducciones, se solía pedir lo contrario, se le solían dar a los estudiantes textos para que tradujeran a español. Se hacían las dos, pero bueno, yo en mi caso llegué a alguna que otra clase aquí en el Reino Unido donde directamente se le pedía al estudiante que tradujera al español textos muy complejos. Entonces, la dificultad de eso es muy grande y no me extraña que, bueno, pues los estudiantes de aquellas clases perdieran la motivación bastante rápido. Bien, vamos a ir desgranando un poco en un par de diapositivas cuál es esa relación entre tipos de traducción, destrezas y conocimientos en la clase de L. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los tres tipos de traducción según el medio, escrita, oral y audiovisual. Vamos a hablar de esta también hoy. En la traducción escrita, pues podemos utilizar desde oraciones sencillas hasta los textos más complejos. Como hemos dicho, estaríamos centrándonos en una comprensión lectora y si es traducción directa y en una expresión escrita si es traducción inversa. Y el enfoque contrastivo se ve muy claramente en la traducción escrita. Al tener los dos textos en las dos lenguas lado a lado, pues se favorece muchísimo ese análisis contrastivo de las diferencias que puede haber entre cada lengua. Después, cuando pasamos a la traducción oral, a la que normalmente nos referimos como interpretación, pues tenemos diferentes modalidades. La primera, que quizá es menos conocida por aquellos que no la hayan practicado de manera profesional, es la traducción vista. Estoy segura que en la sala hay mucha gente que sabe lo que es, pero para aquellos que no, es aquella traducción que se da sobre todo en entornos de traducción, interpretación en servicios públicos, donde el traductor tiene un texto escrito que tiene que traducir de manera oral a la persona para la que está interpretando. Entonces es algo mixto, ¿no? Lee y habla. Luego tenemos la traducción bilateral y la traducción consecutiva. La consecutiva sería aquella en la que pues se va dando el texto original, se van haciendo pausas y el traductor va insertando, el intérprete va insertando su traducción. Y se hace siempre hacia la misma lengua. Y la bilateral es aquella en la que el intérprete es una bisagra entre entre dos hablantes o varios, normalmente dos, uno de cada lengua y va pasando, ¿no?, esa comunicación, entonces tiene que traducir entre las dos lenguas constantemente. Luego, muchos os estaréis preguntando, existe también la traducción simultánea, que es aquella que vemos pues, no sé, en las Naciones Unidas, en el Congreso del Pinganillo, donde hay alguien hablando y hay un traductor de manera simultánea
hablando y traduciendo. Esta la nombraremos al final, pero en principio ya os anuncio que es el único tipo de interpretación que no usamos muy a menudo en las clases de lengua extranjera, porque requiere una cantidad de técnica, de concentración, bueno, que esta, por ejemplo, sí que podría ser contraproducente en una clase de L. Pero bueno, dependiendo del nivel, ya veremos luego. En todas las modalidades de la interpretación estamos practicando la expresión oral, obviamente, y una cosa muy importante, estamos también practicando la memoria a corto plazo, cosa que es súper útil para desarrollar la fluidez comunicativa oral del estudiante en su otra lengua. Y finalmente vamos a hablar un poquito también de la traducción audiovisual. Y aquí vamos a hablar de audiodescripción, por un lado, y de subtitulación. La audiodescripción, en principio, no sería una actividad de traducción per se, pero si nos vamos atrás a esa descripción de mediación que da el marco, sí que es un poco como una traducción entre dos medios, una traducción multimodal, si queremos, porque se trata de ver una imagen y describirla en palabras. Y yo la añado aquí además porque si utilizamos una imagen que también tenga texto, pues entonces podemos también realizar una traducción que sería un poco al revés que la traducción vista. Sería escucharíamos y después escribiríamos la traducción en la otra lengua, sea en la dirección que sea, ¿vale? Ahora veremos ejemplos. Y por último, como ejemplo de traducción audiovisual, pues tenemos la subtitulación. En la subtitulación utilizamos o desarrollamos especialmente la comprensión auditiva de los estudiantes y su expresión escrita. Y se desarrolla también muchísimo la capacidad de síntesis y de resumir, que también es algo, como sabemos, que hay veces que cuesta desarrollar en los estudiantes que se empeñan en querer decir las cosas palabra por palabra sin centrarse tanto en el mensaje como en las palabras individuales que lo componen. Vale, pues vamos a pasar entonces a esa tipología y ejemplos de actividades. Voy a intentar daros ejemplos de cómo se pueden utilizar las traducciones escrita, oral y audiovisual prácticamente a todos los niveles. Aquí os presento una síntesis y ahora a continuación os iré enseñando y comentando algunos ejemplos. La traducción escrita a nivel inicial, como nos podemos imaginar y seguro que todos hacéis, la utilizamos básicamente con oraciones o textos muy cortos. Podemos usar, por ejemplo, posts, paneles informativos, etcétera, anuncios. A nivel intermedio, la traducción escrita se puede ir desarrollando con el uso de textos extendidos, pero que funcionan en pequeños chunks, ¿no? Que serían, pues, por ejemplo, los cómics o las novelas gráficas. Son un muy, muy buen ejemplo. Aparte porque, bueno, pues ahí tenemos también todo el significado implicado por la imagen y que ayuda a la comprensión del mensaje, ¿verdad? Y, por supuesto, a nivel avanzado, pues podemos traducir textos más complejos, pero no hay que parar ahí. Mi actividad favorita con mis estudiantes de nivel C1 no es tanto darles traducciones para hacer, sino darles traducciones ya hechas y analizarlas y compararlas.
Hasta hace bastante poco tiempo, un ejercicio que hacía siempre en clase era darles traducciones generadas automáticamente por Google Translate, DeepL, cualquiera de estos traductores automáticos y editarlas. Las leíamos, las analizábamos, buscábamos dónde estaban los errores, las editábamos, las corregíamos y, bueno, pues el estudiante comprendía perfectamente dónde estaban esos problemas. A lo largo de cuando la actividad se repetía varias veces, se empezaban a ver patrones, dónde es donde se equivoca siempre Google Translate con el español. Pues, por ejemplo, pronombres de tercera persona posesivos, el su, o reflexivos, el se, pues ese sesgo que sabemos que tienen todos los traductores automáticos donde al final se traduce con el masculino si no hay una referencia muy clara. Tengo que decir que esto cada vez nos lo están poniendo más difícil porque estos traductores automáticos están mejorando muchísimo. Pero aún hay, si afinamos bien y si sabemos cuáles son los problemas más frecuentes, las diferencias más importantes y los problemas más frecuentes de traducción entre el español y la lengua uno de nuestros estudiantes, pues es bastante útil. Y la parte de analizar, comparar y reflexionar cómo se hace algo, cómo se dice algo en una lengua y en la otra, pues siempre va a estar ahí. Y en ese sentido, para el profesor, pues el uso de todos estos traductores sí que es utilísimo porque, bueno, te ayuda a crear una clase mucho más rápido. Tendría que decir también quizá que, claro, yo estoy aquí dando por hecho una clase en la que los alumnos tienen todos la misma L1 o tienen mucho conocimiento de la L1, como es mi contexto aquí en el Reino Unido. Entiendo que para los que trabajéis a lo mejor en España y tengáis una clase muy heterogénea con estudiantes de diferentes L1, pues esta comparación puede ser un poquito más difícil, pero se puede hacer igual, ¿vale? Cada uno le podemos pedir a los estudiantes que traduzcan a su lengua y que expliquen cuáles son las diferencias. Y al final es una manera de que hablen de gramática, de sintaxis, de esas cosas que no les gusta mucho, de una forma mucho más motivadora y que la aprendan desde dentro. Vale, pues pasamos entonces a la traducción oral. Eh, Interpretación desde nivel A1. Complicado, sí, posible, claro, también, siempre, ¿vale? Por ejemplo, la traducción vista. La traducción vista no es especialmente complicada para hacerla con un nivel inicial, especialmente si es traducción directa desde el español a su L1. Entonces, podríamos imaginar perfectamente un escenario en el que dos estudiantes llegan a un hotel, tienen que rellenar el típico formulario para registrarse y el que sabe un poquito de español va leyendo el formulario y le va traduciendo a su lengua al compañero lo que quiere decir ahí. Y esto en clase nos puede servir para que el compañero le vaya haciendo un check y le diga, esto lo has hecho bien, aquí te has equivocado, decía tal, decía cual. Entonces, siempre que adaptemos el nivel de los textos que utilizamos, podemos utilizar la interpretación. A nivel intermedio, yo normalmente siempre utilizo la interpretación consecutiva para desarrollar esa memoria a corto plazo. Entonces, bueno, pues hay veces que utilizamos textos reales de un vídeo, de cualquier cosa que esté adaptada a los estudiantes y para eso pues vienen muy bien todos los materiales que, por ejemplo, Difusión tiene en su campus. Después os voy a enseñar algunos ejemplos, porque son materiales donde los textos audiovisuales están adaptados a los diferentes niveles. Entonces, pues se puede hacer fácilmente un ejercicio de traducción, de interpretación consecutiva adaptado con un texto adaptado al nivel del estudiante. Y en un nivel más avanzado,
pues se podría hacer, por ejemplo, un ejercicio de interpretación bilateral, donde nos podríamos estar centrando ya no, bueno, por supuesto va a ser más dificultoso, simplemente por el hecho de tener que estar moviéndose el estudiante entre las dos lenguas y traduciendo de la una a la otra. Y ahí pues podríamos ya empezar a centrarnos además no solo en el mensaje, sino en otros rasgos. Cómo tratamos el estilo indirecto, esa es una de las primeras decisiones que tenemos que tomar. Lo hacemos como lo hacen los intérpretes profesionales o les damos un contexto de, bueno, pues estás con un amigo y entonces así sí que podríamos practicar un estilo indirecto y un que él dice que ella contesta qué. Eh, podemos muy fácilmente ahí practicar registros también y cómo adaptar el lenguaje a diferentes contextos. Después, por último, con respecto a la traducción audiovisual, pues para niveles iniciales e intermedios, quizá podríamos empezar con la audiodescripción, con escenas con y sin diálogo. Una audiodescripción donde no hay diálogo, pues sería más esa mediación de la que habla el Marco, en la que tenemos un input visual y entonces producimos en lengua oral o escrita lo que está ocurriendo. Y cuando hay diálogo, pues sí que podríamos incluir una traducción entre lenguas. Y a nivel avanzado, pues podríamos empezar ya a utilizar la subtitulación y el doblaje también. Yo esto también lo he hecho alguna vez en clase, pero sobre todo este tipo de doblaje divertido, en el que los estudiantes, una compañera está ahora mismo diciendo que usa cortometrajes como sin palabras, pues puedes usar unos sin palabras y que los estudiantes le escriban el diálogo y lo lean, ¿no? Y suele dar lugar a situaciones bastante entretenidas y divertidas. Vale, pues ahora que más o menos os he dado una idea de cómo aplicar diferentes tipos de traducción a diferentes niveles, os quiero enseñar ejemplos, ¿vale? Porque soy consciente de que igual esto se nos está haciendo un poco abstracto sin ver ejemplos. Así que vamos allá. Niveles iniciales, traducción escrita para desarrollar la comparación consciente y la reflexión entre las lenguas. Pues bueno, no sé si algunos habéis utilizado este libro, el compañero de gramática y vocabulario de aula internacional existe para varias lenguas. Y en la versión para inglés, aquí una servidora y otra compañera, Teresa Alonso del Instituto Cervantes, trabajamos en ella y propusimos, de hecho, introducir una sección que está al final de cada unidad que se llama En comparación. La sección En comparación no es más ni menos que un ejercicio de traducción directa e inversa entre el español y el inglés. Es a nivel oracional porque es A1. Se utilizan obviamente los contenidos de cada uno de los temas y nuestro objetivo era, por un lado, introducir esos falsos amigos, falsos cognados que hay muchas veces entre las dos lenguas y, por otro lado, pues dirigirnos a esas dificultades que sabemos que más comúnmente tienen los estudiantes, en nuestro caso, los angloparlantes. Entonces, hay mucho ser, mucho estar. Este es nivel A1, ¿no? Hay mucha tercera persona. Quisimos también, siempre en la medida de lo posible, introducir traducciones que dieran lugar a una reflexión pragmática. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, espero que lo veáis bien, en las oraciones en español, la número 1 es, oye, perdona, ¿tienes hora? Y la número 3 es, disculpe, ¿me puede decir qué hora es, por favor? Claramente hay un cambio de registro, los estudiantes en este momento ya han estudiado tú y usted. Pero es que esto en inglés se puede traducir de la misma manera. Tú le puedes decir a alguien, excuse me, do you have the time?
y es una traducción perfectamente correcta tanto para un contexto más formal como para uno más informal. Entonces, esto le da pie al profesor a que lleve esa reflexión al aula, ¿no? Estaba mirando aquí y en casi todos hay falsos amigos. Ah, ya lo encuentro. Aquí en la oración 4 en inglés tenemos I go to the gym from 9 to 11 because it's very quiet at that time. Y en ese caso, pues casi siempre van a traducir es muy quieto en lugar de está muy tranquilo. Entonces, pues bueno, ahí este es el objetivo de utilizar la traducción escrita a nivel A1. Un poquito más, a nivel A2, con las lecturas graduadas, en este caso, por ejemplo, os voy a hablar de un ejercicio que hemos hecho durante varios años con alumnos de A2 y B1, A2 barra B1, ¿vale? Los que están terminando el primer año de carrera a nivel intensivo. Y es que les damos textos seleccionados de estas lecturas y se los damos ya traducidos con una traducción automática. Y ahí es donde hacemos ese trabajo de analizar y edición. Por supuesto, esto lleva un poco de tiempo por parte del profesor porque tienes que buscar esas características de la lengua que ya sabes o anticipas que el traductor igual no va a entender muy bien. Entonces, bueno, pues hay ciertos rasgos gramaticales o de vocabulario que sabemos que pueden producir un problema, pero donde mi experiencia están los detalles y para lo que es súper útil este ejercicio es para reflexionar sobre la sintaxis. Cuando la sintaxis de una lengua y de otra es muy diferente, los traductores pueden hacer cosas bastante locas y las referencias culturales. En estos dos libros, por ejemplo, en Un día en Buenos Aires, en el primer capítulo, pues hay un señor que va en el taxi y un señor español de Madrid que va en el taxi llegando a Buenos Aires y primero tiene una conversación con el taxista y después con la persona que ve primero al llegar a su destino y ahí hay un choque cultural intralingüístico ya para empezar entre ellos y simplemente el cambio del español peninsular al español argentino, las marcas que hay, el voseo, ya el traductor hay veces que, depende del que usemos, que tiembla y no traduce muy bien y se salta entre el tú y entre la segunda persona y la tercera persona. Eh, Aquí tenemos un pequeño bonus. ¿Cómo usar la audiodescripción en niveles iniciales, como se estaba diciendo antes? Bueno, pues la podemos utilizar traduciendo de imagen a palabra o la podemos utilizar traduciendo entre dos lenguas, como hemos dicho antes. Este es un ejercicio que también he hecho en clase con alumnos. Desgraciadamente, no tengo una muestra de lo que han hecho los alumnos para enseñároslo, pero os lo cuento, ¿vale? Entonces, voy a ir dando la intro. Aquí utilizamos las micropelis del campus Difusión y esta es la de Me Gusta. Entonces, se puede utilizar desde casi el primer mes de clase. Perdona, lo siento. Bien, pues aquí podemos, no parece mucho, pero pedirle a los estudiantes que hagan la descripción de todo lo que pasa en el principio, una descripción detallada, claro, de cómo es el parque, cómo son las personas, qué llevan puesto, que se chocan, que se les cae algo, que lo recogen. Hacer todo eso ya es un calentamiento. A partir de aquí tenemos dos opciones. Podemos ponerlo sin sonido y que ellos hagan la descripción en español tanto de las imágenes de lo que están viendo como que escriban el diálogo, que ellos se lo inventen y luego pues se puede escuchar y ver hasta qué punto han acertado, entre comillas.
O otra opción es hacer una audiodescripción de lo que está ocurriendo y después la parte de diálogo, facilitarle la transcripción a los estudiantes y traducirla al inglés, ¿vale? En mi caso, o a la lengua que fuera. Vale, voy a ir pasando porque ya nos queda menos tiempo y tengamos suficiente tiempo al final para preguntas y reflexiones. Traducción oral en niveles intermedios. Aquí tenemos un ejercicio que, bueno, a mí me gusta muchísimo y que llevo practicando muchos años. Se trata de un ejercicio de traducción bilateral entre español e inglés dirigido a estudiantes de segundo año de carrera. Entonces, estos estudiantes estarán entre un B1 y un B2, dependiendo de si han empezado a estudiar en la universidad o vienen de haber hecho español antes en el instituto. Para quien no lo sepa, en el Reino Unido las carreras incluyen una estancia en el extranjero, un Erasmus, ¿no? Como lo llamábamos antes o como lo llamáis todavía en Europa, obligatorio. Y en la mayoría de las universidades es en el tercer año. Entonces, en el segundo año de carrera tenemos estas actividades que son bastante situacionales, están un poco basadas en esos antiguos role plays de estás en la estación, ocurre esto, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho ha sido adaptar los contextos a algo realista para el entorno de los estudiantes y en el caso de lo que hacemos aquí en Liverpool, pues tenemos diferentes escenarios que todos son escenarios plausibles que van a vivir en sus primeras semanas cuando lleguen al país hispanoparlante al que vayan a ir durante su estancia en el extranjero. Aquí practicamos muchísimo los registros, todo el componente pragmático, incluso también la comunicación no verbal, porque les pedimos que se miren y que se comuniquen. Esta es la versión más fácil de hacer porque no requiere de nada de tecnología. Esto es un roleplay de A3, en el que un estudiante hace el papel del estudiante que solo habla inglés, otro hace el papel de la persona que solo habla español y el tercer estudiante es el que traduce, el que hace de intérprete entre las dos lenguas. Idealmente tenemos tenemos varias versiones un poco del mismo contexto y los estudiantes se van rotando en el papel de hablante de inglés, hablante de español y intérprete. Como veis aquí, pues es una cosa muy sencilla. Llegan a la universidad en la que van a estudiar y el profesor les dice que se han equivocado y que han elegido la asignatura que no es, se tienen que ir a secretaría y pedir que les cambien de asignatura. Y como esta persona pues es beginner y no habla muy bien español todavía, se lleva al amigo o a la amiga que sí que sabe hablar un poco más español para que le haga de intérprete. Tenemos otras situaciones, pues cuando van a alquilar un piso, tienen que hablar con el casero, van a la policía a denunciar que han perdido el ordenador, van al banco a hacer una transferencia, cantidad de cosas que hacen en su día a día y que todos hacemos de manera muy fácil cuando está en nuestra lengua, pero que supone una dificultad bastante interesante cuando lo tienes que hacer por primera vez en una lengua extranjera. Estos roleplays de A3 también se pueden llevar a un nivel más alto con la tecnología. En último año de carrera, cuando ya están en C1, sí, volvemos a hacer traducción bilateral, pero ya la hacemos de una manera un poco más profesional. La hacemos en laboratorios con textos grabados. Normalmente son entrevistas bilingües, donde, pues, por ejemplo, el entrevistador hace las preguntas en inglés y la persona a la que entrevista contesta en español y el estudiante tiene que ir escuchando, parando y introduciendo, grabando su traducción. Aquí en la Universidad de Liverpool usamos un software que se llama Sanaco, que los que trabajan en el Reino Unido seguramente conocerán, porque se utiliza bastante en colegios, institutos y universidades. Sanaco es un software de pago y no es barato, pero hay otros como Audacity que son gratis, con los que nosotros podemos hacer el diálogo.
perfectamente, ¿vale? Y igual también hay quien me dice, pero es que yo no tengo a mano suficiente gente para que me ayude a grabar los diálogos. Bueno, pues esta es una de las situaciones en las que la inteligencia artificial generativa ha venido a ayudarnos de una manera increíble. Entonces, os quería mencionar también sitios como Eleven Labs o NaraKit, para los que no los conozcáis. Mi último descubrimiento ha sido NaraKit, gracias a una compañera. Y es maravilloso porque es un software que te convierte un texto en diálogo y después te lo reproduce en audio. Y puedes elegir diferentes lenguas y puedes elegir diferentes variedades dialectales. Entonces, pues puedes ir perfectamente y con el mismo texto pedirle a seleccionar en NaraKit que sea una voz femenina de Colombia y una voz masculina de Argentina los que lean el diálogo. Y con ese diálogo grabado, pues en clases sencillamente lo puedes ir poniendo, parando y pidiendo al estudiante que haga la interpretación, o si tienes un laboratorio o lo puedes montar para ejercicios de casa, pues darle la grabación y que ellos vayan insertando su interpretación del texto. Y vamos llegando ya al final. Con la traducción audiovisual me voy a centrar sobre todo en hablar de la subtitulación. La subtitulación es una de las últimas destrezas que hemos integrado también aquí en las carreras de lenguas en Liverpool. Y lo hacemos utilizando, aquí sí que es bastante necesario tener un software. Entonces aquí sí que necesitaríamos que los estudiantes tuvieran acceso a un ordenador o que tengamos una sala con ordenadores donde, bueno, que cada uno pueda traer el suyo o que tengamos acceso a una sala donde haya ordenadores. El software que utilizamos se llama Aegisoft, ahí lo tenéis, lo ponéis en Google y sale lo primero. Es gratuito y es de muy buena calidad. Cualquiera se lo puede descargar, hay versión para Mac y para Windows y funciona muy, muy bien. Y hay un montón de tutoriales en la propia página y en YouTube para aprender a usar Aegisoft. Entonces, no voy a pararme a explicaros cómo se hace eso. Pero sí os diré que aparte de todas las dificultades de traducción que pueda tener, lingüísticas, ¿no?, que pueda tener el texto que elegimos, cuando subtitulamos, además hay otras dificultades añadidas. Por ejemplo, el límite de espacio y de caracteres. Si recordáis aquella definición del marco que veíamos al principio, que hablaba de limitar, de resumir, perdón, textos, de condensar, de comprender el mensaje, pues eso es lo que hacen con la subtitulación. Y luego hay pues otros desafíos. Por ejemplo, hay veces que tienen que describir escenas sin diálogo. Ahí sería pues algo parecido a una audiodescripción, pero escrita. Que hay que traducir textos que aparecen en la pantalla, que tienen que hacer cuando ya aparece un subtítulo y tienen que colocar otro. Todo esto son estrategias que ya van tirando hacia el uso profesional de la traducción, pero que son muy asequibles para un alumno de B2, C1, C2, por supuesto, y que introduce un componente motivacional en la clase realmente alucinante. Entonces, bueno, para terminar, os voy a poner un trocito muy corto de una subtitulación que han hecho unos alumnos míos. El texto fuente es una miniserie de radiotelevisión española que se llama Carta a Eva, que elegimos porque no está en inglés. Entonces, esto es algo importante. Y en este clip en concreto que elegimos aparecen variedades dialectales porque hay personas españolas y argentinas hablando. El texto está en español, los estudiantes tienen que escuchar, hacer la transcripción y después traducir e insertar los subtítulos, que es un ejercicio que demanda bastante. Enseño un poquito. La carta. Sujétala Son muy fuerte. bajitos, Y se la pero das al espero señor que cuando vais yo a te lo diga. escuchar. Sí, abuela. Ya verás cómo lo conseguimos. Pero tienes que ser valiente, ¿eh? Como el héroe ese de los tebeos que tanto te gusta. El guerrero antifaz. Eso. Pero no se lo digas a mamá, abuela? ¿Por qué? No le gusta que leas esos tebeos.
dice que son fascistas. Lo que tu madre a veces tiene unas cosas. Pedro, apúrate, por favor. ¿Qué hora es? Van a ser las 5. ¡Carajo! ¡Pedro, un saco! Son solo unas palabras, 5 minutos. Deme sus datos y vuelvo otro día. Bueno, paramos ahí ya porque creo que con esto ya tenemos una buena muestra, ¿vale? Entonces, nada, tenía una pregunta que haceros, pero creo que voy a pasarla y la voy a dejar porque veo que estamos ya al final, son y 59, entonces, Igual merece la pena que la pongas, ¿eh? ¿ahora? Sí, yo creo que sí. Venga, pues tenemos todavía un ratito más y entonces, bueno, venga, vamos a hacerla y pasamos al chat otra vez, ¿vale? Y mi pregunta es, ahora que habéis visto todos estos ejemplos y todas estas ideas, ¿cómo podrías usar tú actividades de traducción pedagógica en tu clase? Y para que sea más específico, te pediré que pienses en el nivel de lengua de tus estudiantes y la destreza o contenido que quieres desarrollar, ¿vale? Entonces, piensa en una actividad específica, nivel de estudiantes y destreza que quieres desarrollar. Pues, por ejemplo, P1, comprensión de diferentes registros y esta subtitulación. Venga, os damos unos minutos para que vayáis escribiendo en el chat. Muy bien, pues voy viendo que vamos viendo muchos ejemplos aquí y decís que muchos que ya lo utilizáis, que hacéis esas descripciones de imágenes, que hacéis esa comparación. Alguien nombra por aquí el tema de los falsos amigos, que en su lengua hay muchos falsos amigos, entonces utiliza esa traducción para compararlos desde un nivel A1. Muy bien. Muy bien. Tenemos otros también que dicen, Mónica, por ejemplo, dice que a estudiantes con nivel B2 o C1 directamente traducen el texto del tema que están tratando para activar la comprensión y el vocabulario, o para activar el vocabulario y verificar la comprensión. Silvia propone utilizar la traducción vista con los estudiantes de A1. Muy bien. Alguien por aquí me dice que en italiano la traducción es muy fácil de utilizar desde el nivel A1 y que, bueno, pues quizá podría utilizar incluso el subtitulado de vídeos muy fáciles. Muy bien. Me alegra muchísimo que muchos estáis diciendo A1, A2, o sea que desde niveles muy bajitos utilizáis la traducción y os animaríais a probar algunos de estos ejemplos. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí ya paso a la reflexión final, ¿vale? Para que tengamos el tiempo que nos merecemos para escucharos a vosotros también y para leer algunas de vuestras preguntas. Bueno, pues aquí al final tenemos, voy a hacer mi defensa de por qué creo que la traducción y en especial la traducción pedagógica es un arma, una herramienta, mejor dicho, súper potente en la clase de enseñanza de español. Lo primero, la traducción es una actividad natural y que no se puede evitar.
ese concepto de la silent translation que ocurre en la cabeza de los estudiantes. La traducción en sí es un acto comunicativo y el estudiante es un mediador entre dos tipos diferentes de textos, dos lenguas, entonces estamos introduciendo un componente multimodal también muchas veces. Le da seguridad a los estudiantes, ellos se sienten más seguros cuando también pueden utilizar, apoyarse un poco en su L1. La traducción ayuda a sensibilizar al estudiante ante esas diferencias que hemos hablado de la lengua, semánticas, sintácticas, estilísticas, culturales. No nos quedemos solo en los falsos amigos, ponerles ejemplos de cosas que se traducen y que en una de las dos lenguas pues, son equivalentes y en la otra tiene connotaciones pues, por registro, por ejemplo, como hemos visto antes con el oye y el oiga, muy importantes. Es una cosa que se puede hacer también traduciendo. Y por último, recordar que la traducción pedagógica no es un fin en sí mismo y que no estamos formando a traductores profesionales. La estamos usando como un medio y un recurso para, por un lado, completar la tarea de clase y, en su fin último, para que el estudiante reflexione y aprenda sobre el español, ¿vale? Aquí he sintetizado un poquito las ventajas, que un poco van en línea con lo que acabo de decir. El uso de la traducción pedagógica refuerza la confianza en los estudiantes, sirve como puente cognitivo entre lo conocido y lo nuevo. Lo que ya saben les sirve de anclaje para lo que están aprendiendo. Muchas de estas actividades son muy motivadoras porque son reales o realistas y están situadas. Y esto obviamente tiene que ser algo que el profesor pues se encargue de hacer. Y por el contrario a lo que esos estudios de los años 80 decían, si la reflexión contrastiva entre las dos lenguas se hace y se dirige de manera apropiada, esta traducción y esta comparación explícita evita las interferencias negativas en lugar de crearlas. Desafíos, pues por supuesto que también los tiene. La traducción es una actividad que requiere muchísima concentración, entonces no podemos abusar de ella en clase porque, bueno, pues dejaría a todo el mundo muy cansado. La selección de recursos puede llevar tiempo y a veces no son gratuitos. Como hemos visto antes, hay herramientas que, bueno, son maravillosas y útiles, pero que no siempre son gratis. También os digo que en esta época en la que estamos ahora mismo de inteligencia artificial generativa, cada vez van surgiendo más posibilidades gratuitas de hacer cosas con la lengua de una manera muy multimodal. Por supuesto, hay que evitar el uso excesivo de la traducción, no solo porque cansa, sino para que no haya una deriva hacia un uso excesivo de la L1 en la clase y que la traducción al final no sustituya la práctica comunicativa directa en español. O sea, tenemos que seguir haciendo actividades donde el estudiante se exprese únicamente en español, hablando o escribiendo. Y por último, también es importante, aunque lo llevamos diciendo desde el principio, ¿no? Que hay que comprender el mensaje, hay que comparar, pero sí es verdad que hay veces que esa comparación puede llevar a que el estudiante sienta esa tentación de buscar la equivalencia palabra por palabra. Entonces, insisto, cuando se hacen comparaciones lado a lado, utilizarlas para comprender el mensaje total y cómo damos ese mensaje en nuestra lengua, en lugar de ir traduciendo, ¿no? Y de mirar cositas pues, como la sintaxis o los aspectos pragmáticos. Con esto termino y termino con una última pregunta que creo que podamos hacer así también muy rápidamente en el chat antes de pasar al canal de preguntas y respuestas. Y es si añadiríais algo a estas listas de ventajas o desafío. Entonces, si me podéis poner en el chat ventaja tal o desafío tal y los podemos ir leyendo. Gracias.
Muy bien, pues Mónica, por ejemplo, dice que se gana tiempo cuando se traduce, que se reduce el estrés, todo esto son ventajas, claro. Si los estudiantes comparten la L1 y la profe no domina tanto el idioma, eso es un desafío, por supuesto. Es un desafío que los estudiantes no utilicen demasiado los traductores automáticos, que la clase es más amena, más dinámica, que se motiva a los estudiantes, son muchas de las ventajas. La reducción del estrés y de la ansiedad, lo estáis diciendo muchos también como ventaja. Por supuesto, nos dice Andrés que cuando hay varias lenguas maternas en la clase, efectivamente, eso dijimos al principio, ¿no? Muy bien. Alguien dice que también se establece una mejor conexión entre el profesor y el alumno. Pues estoy de acuerdo, porque cuando tú te relacionas con tus estudiantes y ellos ven que igual tú también estás, o bien, como en mi caso, que yo también aprendo inglés todos los días, o bien, si eres nativo de su misma L1, que tú también estás aprendiendo con ellos, pues creo que esa relación entre ellos se vuelve entre estudiante y profesor se vuelve mucho más, se refuerza mucho más, digamos. Sana dice que te pones en la mente del alumno. Sí, por supuesto, nos ayuda a ver cómo funciona tu cabeza y cómo está pensando en términos de la otra lengua. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, dejo en la última diapositiva, os dejo una pequeña bibliografía, no es súper exhaustiva, pero sí que tiene tanto las citas que os he dado como una pequeña selección de artículos, he intentado que todos sean en español, donde se habla de la traducción como de la traducción pedagógica, que bueno, para los que estéis más interesados y queráis leer más, ahí lo podéis encontrar. Y nada, esto, terminamos. Algo que ya de alguna manera has cubierto, Marina, que nos han preguntado es, pero Úrsula te preguntaba, para subtítulos y doblaje, ¿qué herramientas utilizas? Si lo quieres repetir o remarcar. Perdón, que tenía el micrófono cerrado. Pues sí, ya lo he comentado, AGSUB para los subtítulos y para doblaje no utilizo ninguna. Para doblaje se puede utilizar también Sanaco, que es el que utilizamos para interpretación, porque te permite añadirle un audio a un vídeo. Entonces puedes poner el vídeo sin sonido y añadirle el audio. Yo normalmente la de los subtítulos siempre la he hecho en clase como una actividad, bueno, muy en grupo, muy lúdica y no la he hecho nunca con grandes herramientas. La de los subtítulos, por ejemplo, la hacemos de manera sistemática dentro de una asignatura de lengua y hay un examen. Entonces, para esa sí que tenemos todo el combo tecnológico preparado. Matilde te pregunta lo siguiente. Bueno, te dice, me parecen muy interesantes las propuestas que has planteado con objetivos muy específicos. Dice, sin embargo, ¿qué podemos hacer cuando los alumnos en clase, a la hora de leer un texto, no se esfuerzan por comprender el texto por el contexto o con explicaciones que tú les des o por una prelectura, una activación, sino que piden traducir el texto completo o reclaman la traducción, no sé. ¿No es facilitarles demasiado las cosas e impedir la inmersión en la lengua? ¿Qué opinas? Es evidentemente uno de los desafíos principales y del que estábamos, que he mencionado al final y que creo que todos tenemos claro. Ahí se trata de conocer a tus estudiantes, conocer a los estudiantes, digamos, de manera general en la cultura en el país en el que estás dando clase, pero luego también a tu grupito de estudiantes particular y encontrar el equilibrio. A mí no me parece mal, bueno, yo me formé en aquella escuela comunicativa en la que no se hablaba nada que no fuera español en la clase y durante muchos años trabajé así y funciona.
pero sí que es verdad que el uso un poquito de la L1 ayuda muchísimo a los estudiantes con la ansiedad y con el estrés, como estábamos viendo con los compañeros, con los comentarios de los compañeros. Entonces, si tú directamente, en vez de dejarles que hablen en la L1, al menos lo conviertes en una actividad de traducción, estás introduciendo y estás asegurándote de que el español también está siempre presente. En el caso de, por ejemplo, actividades de lectura donde el estudiante demande, quiera directamente una traducción, pues a lo mejor podrías pensar el tipo de texto que les das y sobre todo el tamaño, porque hay veces que menos es más. Y un texto corto puede ser complicado, puede ser de un nivel exigente, pero no les va a suponer un cansancio. Y eso es una cosa que hay ahora mismo muchas compañeras investigando sobre el tema y creo que es algo que vemos todos en nuestras clases y es que cada vez se lee menos y cada vez los alumnos aguantan menos leer un texto largo. Entonces, en este tipo de actividades, pues sí, se nos hace difícil que lean algo sin querer rápidamente traducirlo para comprenderlo. Necesitan comprenderlo inmediatamente, no esa inmediatez. Entonces, pues puedes pensar en reducirlos, en hacerlos más cortos, en ir poco a poco, introduciéndolos. No sé, usa la multimodalidad, dale una parte escrita, una parte en audio y ten muy guiadas y muy pautadas las preguntas de comprensión, introduciendo algo de traducción, pero igual en tu caso habría que utilizarla muchísimo, con muchísimo más cuidado si los alumnos tienen esa tendencia a querer traducir todo el rato. Hay varias preguntas muy interesantes. A ver cómo vamos a abordar la de Pau. Te dice, en un curso de A1 a 2 con alumnos de diferentes lenguas y muy diferentes entre ellas, alemán, chino, italiano, albanés, portugués, ruso. Dice, en un curso así, traducir en la lengua del país no es una desventaja para los otros. O sea, ¿quieres decir, por ejemplo, si Coger tú sí, bueno, supongo, él lo pregunta así, pero vamos a intentar interpretar la pregunta de Pau. Pau, interpretarlo? si no, estás ahí para clarificar tu pregunta. En un curso con lenguas tan variadas en la clase, escoger una sola lengua, vamos a decir, que unos compartan y otros no, Sí, ¿no es una sí. desventaja para los otros? ¿Qué recomiendas en ese caso? Bueno, pues ahí tenemos varias opciones. Si hay una lengua que todos dominan, aunque no sea la lengua nativa, pues se puede utilizar esa lengua como lengua de referencia o como la otra lengua en el español en los ejercicios de traducción. Y entonces ahí estaríamos pensando en la traducción inversa, ¿no? De darles un texto en su lengua nativa y traducirlo al español. Entonces, pues yo, por ejemplo, pienso en mi caso y en algunas clases aquí la lengua común es el inglés, pero los estudiantes que están en el salón de clase tienen muchas L1 diferentes. Entonces, un poco esa sería la situación. Si hay una lengua más o menos común, pues se puede utilizar. Si no, la otra opción es hacer siempre traducción directa y darles tú, usar la traducción para centrarte mucho en la comprensión, darles tú textos en inglés, que luego ellos lo traduzcan cada uno a su lengua y si tienes la gran suerte de tener varios estudiantes con la misma L1, pues los puedes agrupar y pedirles que reflexionen y que miren pues les puedes dar varios puntos en español y pues yo qué sé, volviendo a lo que hablábamos antes de A1, el me gusta, el verbo gustar, cómo funciona en su lengua, qué es el sujeto, qué es el objeto o cómo funciona la estructura, ¿no? Sin meternos en términos demasiado gramaticales. Y luego ellos, pues que lo vean entre ellos y que le expliquen al resto de la clase, pues en francés es así, pues en alemán es así, pues en urdu es así. Y a lo mejor, y si esa explicación además la hacen en español, pues ahí tienes un uso maravilloso de todas las lenguas a la vez. Luego hay otra cosa, pero esto es de profesionales. Yo durante mi Erasmus estuve en una escuela de traducción y ahí hice un curso de introducción a la interpretación. Y éramos alumnos
éramos más de 20 lenguas diferentes en la clase. Y el profesor nos daba los textos, porque el inglés era lengua común. Entonces el profesor nos daba los textos en inglés y nos hacía a cada uno un trocito, ir interpretando en nuestra lengua. Él no hablaba todas las lenguas que había en el aula, pero elegía un texto que tenía muchas características que son fáciles de identificar. Había nombres propios, había números, había cifras, había listas de cosas donde tú puedes contar los elementos que está traduciendo el estudiante. Entonces, esos son un poco trucos que puedes ir desarrollando para integrar todas esas lenguas o esa variedad de lenguas en un ejercicio de traducción o de interpretación. Esa idea. Me parece un estupendo ejercicio. Vamos por ahí y te lanzo la pregunta de Vanu. Vanu pregunta, dice, me gustaría recibir una recomendación para una clase de traducción donde hay muchos alumnos. Bueno, igual. ¿Cómo se puede hacer una clase colaborativa de traducción? ¿Hay alguna aplicación que pudiera recomendar para usar con muchas personas juntas? Sí, cualquier documento. Si tienes ideas sin tecnología y también con tecnología. Vale, pues con tecnología mucho más fácil, cualquier documento compartido. O sea, tú les puedes dar un texto en un documento compartido de Google al que tú tienes acceso también con los cambios, con el traqueo de cambios activado y ver y les puedes dar unas preguntas pautadas para que hagan la traducción y después la analicen, donde todos ellos tengan que trabajar juntos y ponerse de acuerdo en cuál va a ser la traducción final y en producirla. Eso idealmente, en un mundo ideal, sería en un aula de clase donde además los estudiantes tengan acceso a un ordenador o a una tablet para que puedan ir todos viendo el documento y modificándolo. Si son clases en línea también se puede hacer. De hecho, esto es algo que nosotros empezamos a hacer en aquella pandemia que ya parece tan lejana, pero que no hace tanto tiempo. Utilizábamos documentos compartidos de Google para hacer traducciones en grupo o incluso para hacer escritura de textos sin necesidad de traducir. Y luego esto mismo te lo puedes llevar al aula de clase llevando textos en papel y poniendo a los estudiantes en grupo y pidiéndoles que hagan la traducción. Yo ahí lo que te recomendaría sería que lleves tú pautado una serie de pasos que tengan que seguir a la hora de traducir y unas preguntas que te tengan que responder. También te recomendaría que el texto no fuera muy largo, porque si es muy largo, lo que puede pasar de manera natural es que digan, venga, hasta esta línea tú, hasta esta tú, hasta esta tú. Y ahora cada uno traduce la parte y lo pegan y hacen un collage que quedará de aquella manera, un ¿no? Frankenstein y cada Entonces, uno y nadie aprende de nada. claro, Sí. este es otro ejemplo donde menos es más. Y si les das algo más cortito, pero con dificultad, pues tienen que colaborar, tienen que negociar y tienen que estar de acuerdo en cuál va a ser su traducción final. Y luego, pues, conviértelo en un concurso y que gane el equipo que mejor haya traducido, por ejemplo. Que había preguntaba, a la hora de dar deberes, como producción escrita, ¿vale la pena proponer traducir textos como parte de la producción escrita? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Si estamos hablando de lo que sería traducción inversa, es decir, de darles un texto en su L1 y que lo traduzcan a español, tú ahí estás pidiendo un ejercicio de tienen que comprender ese mensaje que a veces se da por hecho porque es en su L1, pero una lectura detallada y una comprensión del mensaje requiere una atención y después, pues, cómo pasar eso a español. Entonces, yo creo que sí, que se puede utilizar perfectamente. Aquí se abren todos esos debates de, claro, pero es que el estudiante en su casa tiene acceso a todo, lo va a meter en cualquier traductor y, bueno, pues este de la inteligencia artificial es uno de los argumentos por los que yo creo que ahora mismo la traducción se hace mejor en clase que en casa, pero por supuesto que también se puede utilizar en casa, sobre todo cuando hablamos ya de estudiantes motivados y de cierta, a lo mejor de cierta edad, ¿no? No de estudiantes, de adolescentes de instituto que están ahí obligados.
Y yo insisto en una cosa, lo digo siempre cuando se trata de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos tiene que hacer valorar, bueno, el uso probable de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes cuando están en casa. Nos tiene que hacer valorar cada vez que recibimos un texto con errores, benditos errores. Son Sí, señal de que ha habido un estudiante trabajando, pensando, intentándolo, etcétera. Es decir, esos errores son la mejor noticia que podemos tener. No que sean totalmente. demasiados, pero que hay algunos y que sean típicos Sí, de estudiantes. del nivel y de la L1 del estudiante. Y que el texto no Exacto, acabe con en conclusión. exacto, sí. Ah, em, En relación a eso, de los errores, Begoña pregunta, ¿crees que es importante corregir sistemáticamente a los niveles intermedios, B1, B2, para evitar la influencia de la L1 a partir de un cierto nivel? A ver, yo soy partidaria de corregir, pero de elegir lo que se corrige. O sea, corregimos sistemáticamente, pero no todo. Entonces, si tienes la suerte de llevar un tiempo enseñando a estudiantes que en su conjunto tengan una L1 común, pues te vas dando cuenta y vas viendo cuáles son esas dificultades más comunes y más recurrentes que hay entre esa lengua y el español. Entonces yo creo que hay que elegir tus batallas, como dicen aquí los ingleses, y saber cuáles son esos errores que son más propensos a fosilizarse y ser muy sistemático corrigiendo eso y buscar también maneras diferentes y maneras creativas de corregirlo. Haciendo al estudiante que repita, con este eco que tenemos muchas veces cuando es corrección en clase, ¿no? En vez de decirle, no, así no, hacerle un poco de eco y que él repita o ella de manera correcta, o preguntarle o hacerle repetir. Y en la corrección escrita igual, ¿eh? En la corrección escrita es súper importante centrarnos en lo que corregimos. Entre otras cosas, dos factores principales. Eh, Uno, tú como profesor te cansas muchísimo si tienes que corregir hasta la última palabra, porque, bueno, habrá cosas donde solo haya un par de errores y otras que, madre mía, al final el texto acaba en verde, en rojo o en lo que hayas corregido, ¿no? Y por otro lado, para el estudiante puede ser súper desmotivante. Sobre todo, volvemos a la reflexión que hacía Sergio. Si a ti te llega un texto cargado de errores es porque esa persona muy seguramente lo ha intentado hacer con papel y lápiz sola. Igual también es indicativo de que lo ha hecho 5 minutos antes de la clase, ¿no? Y le tiene que poner un poquito más de tiempo. Pero bueno, puedes elige que si tienes la suerte de conocer a tus estudiantes individualmente, elige qué corregirle a esa persona, qué tiene esa persona más fosilizada, y si no, pues hazlo a nivel su L1, ¿no? Y luego poco a poco, pues vas ampliando y vas corrigiendo más cosas. Y oye, yo si me entregan algo que está fatal, más de una vez lo he devuelto sin corregir y he dicho, dale una vuelta, anda, que igual solo le echaste 5 minutos. Es más trabajo para mí porque voy a tener que ver otra vez, pero bueno. Bueno, nos pasamos un minutito de tiempo. Hay todavía 8 preguntas. Yo estaba tentado de lanzarte 2, pero con la condición de que las respondas muy rápido, muy rápido, muy rápido. Venga, Aunque no. súper rápido, Venga, porque va. yo me tengo que ir a dar clase ahora también cuando terminemos. Alejandro pregunta, cuando se nos pide trabajar con los estudiantes traducciones del francés al español, en realidad, dice, en nivel B2, cuando se nos pide trabajar con los estudiantes traducciones del francés al español B2 únicamente por escrito, ¿cuál sería la mejor manera de enseñar sin caer en lo monótono y sin alejarnos del objetivo? Vale, o sea, tú tienes el texto original en francés y ellos te tienen que traducir el texto a español, ¿no? Si he entendido bien. Y Sí, son ya aunque sí, estudiantes de sí, B2. sí. Pues yo diría que un poco lo que hemos estado diciendo antes para las clases grandes aplica aquí también, que utilices diferentes estrategias y diferentes técnicas que podrías utilizar con la escritura igualmente. Entonces, desde hacerlo colaborativo hasta hacerlo, por ejemplo, dividirlo en partes y mira, una cosa que funciona o una cosa que puede funcionar también.
a la hora de hacer un texto largo. Lo puedes partir en trozos, hacer un grupo, pedirle a cada uno que traduzca esa parte y que luego la junten y que hagan el ejercicio de cohesionar lo que han elegido cada uno, que puedes elegir un texto donde haya una palabra clave recurrente que se pueda traducir de maneras diferentes y que luego los estudiantes pues tengan que llegar a un acuerdo de cómo han traducido esa palabra que se repite, si tiene que ser siempre igual, si tiene que haber variedad léxica. No sé, se me ocurre así, de pronto. Pues has dado un montón de opciones para que ese trabajo no sea monótono. Cada vez se puede aplicar una de las técnicas. Me parece fantástico. Marina, llegamos hasta aquí. No te lanzo más preguntas. Sabemos que tienes clase. Muchos de los que participamos aquí tenemos muchas otras cosas que hacer fuera de esto. Ha sido todo un placer que nos hayas dado este webinar. Marina, El placer ha sido mío y muchísimas gracias a todos y sobre todo hasta los que a todos los que os habéis quedado hasta el final. Sé que lo que dice Sergio, que todos tendréis mil cosas que hacer, así que muchísimas gracias por haber dedicado este ratito, haberlo compartido con nosotros para hablar de la traducción.